Yo soy la doctora Gabriela Ramírez González. Bueno, yo voy a dar la clase o esta sesión sobre evaluación preoperatoria para cirugía cardíaca. Entonces, pues bueno, como sabemos, la cirugía cardíaca es muy distinta a las cirugías que en general nosotros metemos el día al día, ¿no? Estas cirugías, pues es un paciente muy diferente. A lo mejor los que ya han estado aquí con nosotras durante estos meses que se ha implementado este programa de cirugía cardíaca se han dado cuenta que pues no es el mismo paciente que usualmente se valora para una cole o una perisectomía o inclusive para una mastectomía. Estos pacientes requieren, están controlados de hace mucho tiempo o vienen en un síndrome coronario agudo. Generalmente nosotros usamos monitoreos muy distintos que a lo mejor es la primera vez que van a ver. Tenemos que tener una cierta disciplina en la sala quirúrgica y además, como se han dado cuenta, pues entran muchas personas a la cirugía cardíaca. Entra el cirujano, entran las enfermeras perfusionistas, entran los quirúrgicos, entramos nosotros los anestesiólogos cardiovasculares y todos tenemos que estar hablando el mismo idioma porque, bueno, es vital para el paciente que todos estemos entendiendo la patología, la cirugía y el manejo de tal paciente. Entonces, pues, seguramente todos conocen las valoraciones clásicas de cirugía cardíaca, que son, bueno, que es los riesgos de cirugía de cardíacos para cirugía no cardíaca, ya sea el Lee, el Goldman, Gupta, todas esas, pues bueno, es en para esas cirugías no se pueden implementar, como decía el doctor Zavala, las mismas escalas de valoración que usualmente implementábamos, ¿de acuerdo? Entonces, para entender las valoraciones, tenemos que entender al paciente como tal. Tenemos que ver que es una entidad enferma del corazón, el cual tiene ya varios tratamientos, seguramente ya ha tenido varios procedimientos previos que van de la mano con su misma patología cardíaca, y generalmente esos pacientes vienen con muchas comorbilidades, porque pues para llegar a cirugía cardíaca seguramente ya estuvieron mucho tiempo con tratamientos conservadores o con tratamientos no invasivos para su patología. Entonces, bueno, en la evaluación preparatoria de estos pacientes, lo importante, lo básico, como cualquier valoración preanestésica, es identificar al paciente, saber que estamos hablando de una entidad de un paciente cardíaco. Posteriormente, todas las interrogatorio o nuestro objetivo de esta valoración va a estar diseñado o va a estar enfocado a la patología per se del paciente, ¿no? Claro que anexando o dándonos como también compartiendo las demás patologías de los pacientes. Entonces, tenemos que identificar primero la severidad, estabilidad o la enfermedad cardíaca. Generalmente vamos a ver pacientes con enfermedad coronaria, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o no congestiva, pacientes que presentan arritmias, enfermedades valvulares, ¿no? Entonces, es nuestra obligación tener un cierto conocimiento de dichas patologías. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, los pacientes que más se operan para cirugía cardíaca van a ser los coronarios y los de valvulopatías. Tenemos que entender si el paciente con enfermedad coronaria va a pasar a cirugía en un proceso agudo, en un proceso crónico, si ya le hicieron un cateterismo previo y le colocaron stents, si está anticoagulado este paciente, qué tan severo están sus lechos. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta cuando hagamos la valoración anestésica de este paciente. Para la enfermedad valvular, también mucho de nuestro interrogatorio tiene que estar diseñado a si el paciente ya se desmayó, si ha tenido sensación de angina, si han sentido síncope, cuándo empezó esa patología, si le han hecho ecocardiogramas recientes, pruebas de esfuerzo, todo eso nuestro interrogatorio va a estar enfocado a esas patologías cardíacas. Asimismo, tenemos que comprender otros factores de riesgo de estas cirugías, como por ejemplo, pues no quita que el paciente enfermo cardíaco va a tener diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, otras demás patologías, ¿no?
tenemos que saber, es muy importante saber a qué edad el paciente va a someterse a cirugía cardíaca, sus comorbilidades, como les mencionaba, y su capacidad funcional del paciente. Pues bueno, mucho desde que se empezó esta inquietud de valorar al paciente cardíaco, se han hecho múltiples estudios, se han hecho múltiples análisis, metaanálisis, sobre cuáles son los factores de riesgos más importantes para la valoración preanestésica, ¿no? No solamente para esa valoración preanestésica, para la valoración en sí del paciente, porque generalmente, y se van a dar cuenta, cuando un paciente se somete a cirugía cardíaca, lo va a valorar el cirujano, lo va a valorar el anestesiólogo, el maxilofacial, el otorrino, el ginecólogo, todo el mundo lo va a valorar, ¿no? Y en teoría, todos nosotros nos tenemos que juntar a una sesión médico-quirúrgica para poder decidir cuál va a ser el mejor tratamiento y la mejor estrategia de dichos pacientes. Entonces, desde que se diseñaron las valoraciones, aproximadamente en los años 60, han estado evolucionando. Esta es una tabla en la que se observaron como la historia de los que se fueron identificando los factores de riesgo para cirugía cardíaca. Aquí podemos observar que desde los primeros, que más o menos son de los, van variando desde los 60, generalmente en los 80 y 90 fue como el boom de la creación de las escalas de riesgo, se fueron identificando múltiples factores. Entre todos se identificaron unos muy importantes. La edad, aquel paciente que sea mayor de 70 años va a tener más riesgo a comorbilidades y mortalidad post-cirugía cardíaca. El sexo, queremos o no, ser mujer nos condiciona a nosotras un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad a cirugías cardíacas. Si el paciente se infartó 6 días o 21 días previos al procedimiento quirúrgico. La FEBI, en la fracción de eyección, o sea, poco a poco se fueron incorporando también datos, tal vez no tan sociodemográficos, sino clínicos, sino también de laboratorios, como por ejemplo, a la par de que fueron evolucionando estas escalas de valoración, fueron evolucionando los estudios paraclínicos para el concepto general del paciente, ¿no? Entonces, se fue enseñando el ecocardiograma, las TAC, las angiotomografías, todos esos. Entonces, nos fuimos identificando que pacientes con FEBI baja, con disfunción ventricular derecha, ¿sí? Con ciertos grados de valvulopatías nos van a condicionar más comorbilidades y mortalidad. Y claro, también Parsonet, en su estudio que realizó en el 89, categorizó varios de estos factores de riesgo y los llamó situaciones catastróficas. Generalmente, y ahorita lo vamos a ver, las valoraciones de nosotros, de los anestesiólogos y de los cirujanos, somos muy subjetivas. Es como casi como veamos al paciente, y eso se fue quitando poco a poco con el paso de los años de la evolución de la cirugía cardíaca. Pero bueno, continuamos. Como todos nosotros, como les dije, tenemos que tener un interrogatorio directo a la patología, pero sin perder de vista las demás patologías que acompañan al paciente. Tenemos que tener en cuenta la clase funcional en la que nos vamos a tener al paciente al momento de la cirugía cardíaca. Esta se va a demostrar o se va a clasificar en una clase funcional que hicieron, que se llama NIHA. Esta fue generada más o menos en los 80s, empezó a cobrar importancia en los 90s, y entonces la NIHA categoriza en 4 fases al paciente, ¿no? La clase 1 es un paciente que ya entendemos que está enfermo, pero que está asintomático. Generalmente ustedes lo van a encontrar como un ejemplo del paciente que se fue a hacer un estudio de prueba de esfuerzo y salió positivo para cardiopatía isquémica crónica, pero el paciente nunca se ha sentido mal. O si se ha sentido mal, él puede hacer su vida diaria como si nada, pero lo programan para cirugía de revascularización, ¿no? La clase 2 son pacientes que tienen síntomas leves, que van a tener una ligera limitación a la actividad, ¿sí? Pero en reposo, si no están haciendo un esfuerzo muy grande, el paciente va a estar bien. Un ejemplo, el paciente de valvulopatía aórtica, que solamente menciona que cuando sube escaleras se siente muy mal o empieza a tener un poquito de molestia o dolor. El clase 3, ese sí es el paciente que te va a describir que él
ejemplo, era una persona muy activa y que de repente cuando empezó a tener su problema cardíaco, dejó de caminar, dejó de correr. Inclusive a veces ese paciente no puede dormir totalmente en supino, sino necesita tener un poco de apoyo de las almohadas para poder no faltarle el aire. Hay que identificar que hay disneas de origen pulmonar y disneas de origen cardíaco. En este paciente se va a ver una disnea de origen cardíaco. Y la clase 4, pues son aquellos pacientes que están totalmente limitados, comer les causa fatiga, no pueden estar en paz y bueno, obviamente todo en conforme ustedes vayan viendo el NIJA más leve, pues podríamos ver que es a lo mejor un paciente lectivo que le va a ir, o sea, nos estamos dando una idea de que le va a ir bien en la cirugía, ¿no? Pero también no es exclusiva, ¿no? No es como una sensibilidad al 90% de este tipo de, solamente es para clasificar la función del paciente. Posteriormente tenemos que hacer una evaluación del sistema vascular. ¿A qué se refiere esto? La evaluación del sistema vascular es que nosotros comprendamos el corazón como sí, ¿no? Tenemos que saber cómo está funcionando, cuántas válvulas se componen, cuáles son las áreas valvulares importantes. Tenemos que comprender la anatomía de las coronarias. Tenemos que comprender inclusive la anatomía de los vasos en general, porque les daré un ejemplo. Un paciente que va a ser sometido a revascularización coronaria, nosotros tenemos que ver en los estudios si la arteria mamaria está adecuada, tiene buenos lechos, si a lo mejor el paciente fue sometido a radiación por cáncer de mama, nos estamos imaginando que va a ser un paciente que no va a tener buenos lechos, que va a ser muy difícil la revascularización y entonces eso nos puede empeorar el pronóstico y nuestros objetivos anestésicos para la cirugía. Obviamente las pruebas de Allen, tenemos que también, hasta preguntas tontas como si el paciente es diestro o zurdo, porque si va a ser para revascularización, generalmente los cirujanos toman la mano no dominante para hacer los puentes radiales. Entonces nosotros no podemos invadir ni siquiera canalizar ese brazo y tenemos que dejar libre el brazo dominante. Inclusive tenemos que ver si la prueba Allen está bien para ver si le pusieron un cateterismo en esa radial y a lo mejor ya estamos pensando que va a ser difícil la invasión desde un inicio. Otras preguntas así muy frecuentes es si el paciente ha tenido Majorcar, si ha tenido catéteres puerto, en qué zonas, porque también al momento de poner los catéteres venosos centrales o el Swan-Ganz va a haber un poco de dificultad para eso. O si vamos a dejar femorales libres por cualquier otra situación. Todo eso es una recomendación clase 1 según las guías. Es muy importante hacer ese tipo de enfoque en la valoración cardiovascular. El otro aspecto importante de nuestra valoración es el riesgo hemorrágico. Bueno, aquí también puse una imagen de la otra clasificación, que es la clasificación canadiense, que es la de angina. Ellos clasifican también en 4 fases la angina, ¿no? Paciente que no tiene angina al momento de la rutina, en la 2, cuando tiene una ligera alimentación y a lo mejor cuando hacen un esfuerzo muy grande, tipo correr o subir escaleras muy intensamente, el paciente empieza a presentar el dolor de pecho característico. En la 3, simplemente por caminar, posiblemente el paciente pueda presentar ya el dolor de pecho y en el 4, el paciente en reposo presenta esa angina característica. Eso también nos está hablando de la severidad de la patología a la que nos vamos a enfrentar. Y la angina no solamente se va a presentar en los pacientes coronarios, también se va a presentar en los pacientes con valvulopatías o con malformaciones coronarias, ejemplo. Bueno, retomando el riesgo hemorrágico, pues nosotros hay múltiples clasificaciones, múltiples escalas sobre si el paciente tiene riesgo tromboembólico, si nuestro paciente va a sangrar, si hasta la religión misma del paciente nos puede condicionar a un riesgo hemorrágico. Y ustedes saben que varias religiones no permiten la transfusión de hemocomponentes y entonces nosotros, a raíz de todas estas situaciones, yo creo que cirugía cardíaca es uno de los pioneros en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener medidas conservadoras de sangrado. Tenemos que valorar si es necesario usar el recuperador celular durante la cirugía. Si no es posible, en situaciones que no es posible, ejemplo, una endocarditis activa, pues no va a ser posible, pero generalmente si el hospital cuenta con el recurso, nosotros lo vamos a usar.
Las guías mencionan que en un paciente cardíaco no es necesario transfundir concentrados eritrocitarios si un paciente tiene hemoglobina de 10 o un hematocrito de 28. En los pacientes cardíacos no es necesario. Entonces, inclusive hay guías que mencionan que con hemoglobina de 9, mientras el paciente no esté sintomático propio de una anemia, no es necesario. O que el hematocrito se conserve. ¿Por qué? Porque ya hay múltiples estudios que demuestran que la transfusión previa a cirugía cardíaca en este tipo de situaciones no es tan adecuada porque condicionamos a alteraciones de la coagulación y, bueno, condicionamos a sangrado excesivo en la cirugía. Generalmente esos pacientes, en especial los pacientes coronarios, van a tener terapias anticoagulantes, antiagregantes, van a tener stents, algunos. Entonces, todos esos pacientes los van a encontrar con medicamentos tipo azenocumarón, aspirina, etc, etc. Entonces, es necesario la terapia de puenteo cuando es necesaria. Hay algunos pacientes que no va a ser posible retirar el anticoagulante o el antiagregante. Entonces, nos vamos a someter a ese tipo de cirugía y ese tipo de riesgo de sangrado. Entonces, nosotros estamos ideando un plan para contrarrestar eso. Otras situaciones, ejemplo, la endocarditis es una entidad en la que nosotros sabemos que el paciente, por el estado inflamatorio que va a tener el corazón, va a sangrar mucho. Por cualquier situación, a veces los cirujanos al momento de poner los puntos para la válvula o para cualquier otra cosa, empieza a haber un sangrado muy excesivo. Entonces, son pacientes que ya tenemos que empezar a diseñar, no sé, estar viendo en el banco de sangre que haya las suficientes hemocomponentes o hemoderivados para evitar este tipo de situación, ¿no? O también contar con medicamentos un poquito más actualizados, tipo Reastab, Confidex, ácido tranexámico, todos estos son, bueno, útiles, ¿no? Para esas situaciones. Las últimas guías, la última guía me parece que la hicieron en el 2018-2019, menciona que las pruebas de coagulación rutinarias ya no son o sea, sí son útiles porque hay que hacerlas como rutina, como tal, pero ya no van a ser esenciales para la decisión de si se opera o no un paciente cardíaco. Entonces, existen otros tipos de situaciones como el trombo o ya la cirugía cardíaca se va a tener que estar basando en guías, ¿no? En metas objetivas para ese tipo de situaciones. Y bueno, otros sistemas. Hablando de, como decía, de la entidad del paciente cardíaco, las guías mencionan que solo las pruebas pulmonares tipo espirometrías o un poquito más específicas al pulmón, solamente van a ser pacientes con disneas de origen no cardiogénico o que ya sepamos que es un paciente con EPOC o con una enfermedad pulmonar. Si no, no son necesarias para la cirugía cardíaca. Lo que sí recomiendan es que empecemos a precondicionar al paciente con ejercicios de espirómetro previos al evento quirúrgico, ¿no? Obviamente el control metabólico, estos pacientes no se eximen de ser diabéticos, no podemos, o lo ideal es que el paciente no supere la glucosa a un 150 basal, y si es en caso, pues que lo controlen en piso y que si es necesario se continúe con su infusión de insulina o su esquema como lo mencionan. Nunca se suspenden las estatinas, de hecho no se suspende prácticamente ningún medicamento excepto los antiagregantes o los que nos vayan a condicionar a riesgos de hipoglucemia severas durante el transanestésico. Todo paciente que va a ser sometido a circulación extracorpórea es casi de obligación que tengamos pruebas de función hepática completas para saber cómo se va a encontrar este paciente, ¿no? Y pues, obviamente, una de las contraindicaciones esenciales e importantes casi para todas las cirugías es que el paciente no tenga un evento cerebral de origen hemorrágico reciente. Porque ha pasado, ¿no? Que son pacientes que hacen eventos cerebrales a lo mejor por algún trombo que se fue del corazón o un émbolo y los quieren pasar a cirugía cardíaca de urgencia y entonces al momento de ya estamos en sala prácticamente, le hacen una tomografía y el paciente tiene un evento hemorrágico también. Entonces, bueno, obviamente esos pacientes no pueden ser sometidos, aunque sea de urgencia, la cirugía cardíaca, porque pues todos nuestros pacientes son sometidos a dosis altas de heparina y pues ahí nos quedamos sin paciente en ese momento.
Y bueno, obviamente estos pacientes tienen que estar con erradicación de focos sépticos. No es obligatorio para las urgencias, pero sí es esencial para esos pacientes selectivos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las infecciones de origen dental migran al corazón, pueden causar endocarditis y bueno, eso es una situación catastrófica en estos pacientes, ¿no? Suspender fármacos es lo que mencionábamos. Pues bueno, las guías mencionan que no es indispensable suspender prácticamente ningún fármaco, todos tienen que continuar, excepto si, o sea, tenemos que considerar si este paciente ya está controlado con dichos fármacos, no es necesario suspenderlos, hablando de betabloqueadores, de benzodiazepinas, antidepresivos, esos pacientes tienen que continuar con sus fármacos, ¿no? Solamente vamos a suspender aquellos que nos van a someter a riesgo de sangrado o de hipoglucemia, y eso a veces, ¿no? Dependiendo del paciente. Uno de los grandes debates que siempre ha habido es si se suspenden los betabloqueantes previo a la cirugía cardíaca o no. Hay miles de artículos que se debaten si es importante o no suspenderlos. Las guías mencionan que no, que de hecho pues el betabloqueante en cirugía cardíaca es importante porque nos aumenta nos reduce el riesgo de infarto cardíaco posquirúrgico o transquirúrgico, ¿no? Entonces, a lo mejor es diferente hablar cuando es una cirugía no cardíaca, pero en estos pacientes es esencial. No importa que los betabloqueadores obviamente van a disminuir la frecuencia cardíaca en muchos de esos pacientes, pero no es como esencial, ¿no? No es obligatorio suspenderlos. Y bueno, obviamente a lo mejor lo que consideran o lo que mencionan es que si van a estar con betabloqueador en nuestros pacientes, sean los más selectivos posibles y que su vida media de acción no sea la más prolongada, ¿no? O sea, si estaban usando un betabloqueante de acción prolongada, pues mejor que se lo roten o se lo migren a un betabloqueante de acción media más corta. Porque, bueno, se ha descubierto que pueden causar depresión miocárdica posterior a C y aturden más el corazón, tenemos síndrome de bajo gasto junto con ellos. Entonces, no se suspende. Y bueno, hablando un poquito más del tema, es importante que comprendamos de dónde surgieron todas estas preocupaciones para generar una escala de valoración cardíaca, ¿no? Para riesgo cardíaco. Como les mencionaba, la cirugía cardíaca, el primer registro de nuestra cirugía cardíaca fue en 1896 aproximadamente, en el que Robert Gross hizo la primera cirugía de cierre de ducto arterioso. De ahí prácticamente estuvieron en la oscuridad muchos procedimientos cardíacos y fue hasta los años 60 que cuando empezó a surgir procedimientos cardíacos más complejos, que por ejemplo revascularizaciones, y en los 70 que fue la primera trasplante cardíaco, se empezaron a preocupar más por ese tipo de procedimientos, ¿no? Asimismo, así como la población, como sabían, después en la guerra los pacientes pues morían jóvenes y conforme pasaron ese tipo de estado de posguerra, se observó que la población pues empezó a envejecer y como población vieja empezó a tener las patologías cardíacas propias de la vejez. Y con ello empezaron a surgir más cirugías, la cirugía evolucionó y la necesidad de que los pacientes fueran más protocolizados pues surgió. Generalmente podemos ver que en los 80s, 90s fue cuando creció como la incertidumbre de ese tipo de cirugía, de ese tipo de situación. Entonces, como mencionaba yo en la anterior diapositiva, se observaron varios factores de riesgo. Aquí también volvemos a tener como un resumen en el que varios autores en varios artículos mencionaban, ejemplo, como decíamos, pacientes de edad avanzada, mayores de 70 años, si el paciente tenía angina o no al momento de la cirugía, la hipertensión, la diabetes, si el infarto fue menos de 6 meses, posterior a 6 meses, si tiene cirugía cardíaca previa, si tiene en el momento de la cirugía va a haber falla cardíaca o no. Entonces, a la par que fueron evolucionando estas valoraciones, estas escalas, también fueron evolucionando las pruebas diagnósticas. Al principio nada más se solicitaba el electrocardiograma, posteriormente se dio cuenta que había que hacerlo de 12 derivaciones, porque pues, lo hacían nada más a lo mejor de 3 o de una sola tirita.
que hubiera radiografía de tórax, que hubiera pruebas de estrés, cateterismos. Cuando empezó a surgir todo lo del cateterismo cardíaco, también empezaron a haber más sensibilidad en las pruebas diagnósticas, el eco y bueno, todos estos. Porque estos van a llamarse pruebas de no rutina, que solamente se van a solicitar en situaciones específicas de la patología, ¿no? Y bueno, y es cuando surgen las escalas de riesgo de valoración cardíaca. Me atrevería a decir que en el ámbito de cirugía cardíaca somos los que tenemos más escalas de riesgo. En el último Cochrane se mencionaba que teníamos 110 escalas de factores de riesgo. ¿Por qué creen que somos tantos? Pues porque una cirugía cardíaca es muy costosa, tiene un riesgo de morimortalidad muy alto y entonces pues a los hospitales, a los institutos y a las aseguradoras pues les preocupa si gastar dinero en ese paciente en específico y cómo le va a ir en ese paciente, ¿no? Entonces se han diseñado múltiples escalas para múltiples patologías. Generalmente cada instituto mundial tiene su propia escala. Pueden mencionar la de Ontario, la de Cleveland, la de Montreal, etcétera, ¿no? Entonces todos esos son porque empiezan a protocolizar más a los pacientes. Entonces, pues bueno, ¿qué es una estratificación de cirugía de riesgo cardíaco? Es un puntaje de riesgo preparatorio que van a ser herramientas esenciales para evaluar los riesgos. Ya decíamos que análisis costo-beneficio, estudios de estrategias para la cirugía cardíaca. Generalmente todas estas valoraciones van a ser pues estudios, son estudios variantes, son estudios de probabilidades, de estadísticas, la palabra que estaba buscando, ¿no? Entonces son estas herramientas estadísticas complejas que se van a desarrollar en los institutos a partir de una población en específico. Entonces, ahí es cuando, y en estas poblaciones van a haber variables independientes que van a tener que, por métodos de regresión o análisis de regresión, van a comparar y van a darle un peso específico a cada factor de riesgo que se va a relacionar versus una variable independiente. Y entonces, bueno, todo modelo que se va a diseñar a partir de estos riesgos o estos estudios demográficos y estadísticos, va a ser verdad en cierta población. O sea, ejemplo, yo, Gabriela Ramírez, quiero diseñar una escala de riesgo para la población mexicana. Ok, hago todo mi análisis de regresión, hago mi análisis multivariante, tomo mortalidad como mi factor, bueno, como el objetivo que quiero ver como el resultado más utilizado porque es un resultado que no es subjetivo, sino pasa. Y ya, ¿no? Diseño mi escala de riesgo para los mexicanos, pero lo importante de esas escalas es que las tengo que migrar a otra población y que sean válidas en otra población. Ejemplo, yo diseño mi escala de riesgo en México, pero mi escala de riesgo también tiene que ser útil o tiene que ser reproducible en Estados Unidos, en España, en China, ¿no? Entonces, tenemos dos situaciones que una vez que ustedes empiezan a leer artículos sobre escalas de riesgo, tienen que observar. Calibración y discriminación. En todo estudio de este tipo hay que valorar eso. Entonces, ¿qué es discriminación? Pues es la discriminación en un estudio multivariante y de análisis, bueno, de regresión, es la capacidad que tiene el modelo de diferenciar entre un paciente de alto riesgo y de bajo riesgo. Todo esto se va a hacer por curva de ROC y todos aquellos pacientes que se encuentren debajo de la curva de ROC, generalmente te piden .75, .5 que estés, van a ser buenos, o sea, va a ser buena la discriminación entre factores de bajo riesgo y factores de alto riesgo. La otra que tienes que ver siempre, siempre que estés estudiando una escala de riesgo es la calibración. La calibración es la capacidad que va a tener el estudio de comparar la mortalidad observada y la mortalidad esperada. O sea, la real por la que yo estoy prediciendo. Ejemplo, el Parsonet predice que dicho paciente va a tener una posibilidad de mortalidad de 4%, pero en la vida real yo estoy observando un 2% de mortalidad con ese tipo de pacientes.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues mi calibración no es la adecuada. A lo mejor estoy sobreestimando la mortalidad en ese tipo de valoraciones, ¿no? Y esto se va a hacer pues siempre por estudios desde chi cuadrada. Y generalmente también te piden que lo ideal es que no sobreestimes, pero sobreestimarlo no es tan malo como subestimarlo, ¿no? Subestimarlo quiere decir que esa escala de riesgo no va a funcionar, no va a servir para este tipo de pacientes. Entonces, pues bueno, ¿qué es un análisis multivariante y qué es un análisis de regresión? Análisis multivariante se refiere a que dicho estudio va a tomar muchos pacientes, ¿no? Muchos pacientes, generalmente de varios institutos o de varias poblaciones, va a tomar sus factores de riesgo y sus factores de riesgo los va a estudiar. Va a hacer todo y va a generar como una escala de riesgo. Esa escala de riesgo entonces la va a aplicar de manera prospectiva a otra población y así van a poder demostrar un factor de riesgo propio y le van a dar un peso a cada factor. Y bueno, empezando con nuestras escalas, la primera, como la más famosa o la que siempre se toma en cuenta como la génesis de muchas valoraciones, es la Parsonet. La Parsonet fue creada en el 83, aproximadamente, no es cierto, en el 98, en Estados Unidos. Este estudio se hizo de manera retrospectiva primeramente. Fueron pacientes aproximadamente como 3,000 pacientes que se tomaron de manera retrospectiva en una cierta cantidad de años en los 80s. Tomaron todos estos factores de riesgo que se observaron y posteriormente la sometieron a un estudio en Israel. Dos centros médicos fueron como de análisis prospectivo más bien. Y bueno, sacaron estos factores, ¿no? Estos es una valoración sencilla prácticamente. Si uno tiene la foto, puede ir tomándola. Es aditiva, que quiere decir que cada factor de riesgo tiene una puntuación. Por ejemplo, ser mujer te da 1 punto, ¿no? Ser gordo te da 3 puntos. Padecer diabetes te da 3 puntos, ¿no? Y lo que se observa es que, como les decía, a partir de los 70 años te va a dar más puntos esta valoración. Quiere decir que tienes más riesgo de morbimortalidad, ¿no? Pero en la primera versión del Parsonet, aproximadamente, podemos observar que existe lo que se llama situaciones catastróficas en el paciente. Esos son como muy subjetivas. Si ustedes entran a la página de Parsonet, inclusive, hay una calculadora oficial en línea, van a observar que situaciones catastróficas es algo que como que yo considero si es catastrófico o no para el paciente, ¿no? No te dice específicamente cuál es la patología, ¿no? Hablan de POC, de eventos vasculares cerebrales, o inclusive si yo pienso que el paciente está grave, podía poner como el punto extra de situación catastrófica y me da un porcentaje final. Entonces, en la primera versión del Parsonet fue como, no fue ideal este Parsonet, ¿no? Se sobreestimaba demasiado la mortalidad, porque si yo creía que ese paciente estaba mal, te ponía 3 puntos, ejemplo, ¿no? Entonces hicieron una segunda revisión aproximadamente 5 años después de que se creó el Parsonet, y de esos 30 factores que se llamaban situaciones catastróficas, solamente se anexaron en 2 grupos. Bueno, al contrario, esos 2 grupos dividieron a 30 factores de riesgo extras que ya te daban un punto en específico. Pero volvía a pasar lo mismo. Ser adulto mayor sobreestimaba mucho la mortalidad, casi en un 250% de estos pacientes, y seguía siendo muy subjetivo también. Como es aditivo, no es logística este tipo de escala de valoración, es muy propio para lo que yo, aparte que fue diseñada por cirujanos esta escala, ¿no? Entonces, no era como, sobreestima demasiado, además que la población que estudió Parsonet eran revascularizaciones. Casi no metió otro tipo de cirugía cardíaca y eso también daba mucho sesgo. Pero sigue siendo, o sea, las últimas revisiones la consideran como adecuada para, como enseñanza, ¿no? Como para complementar la valoración, pero no podemos
definir qué va a ser la escala de valoración ideal para esos pacientes, aunque sí te da una información sobre si el paciente va a estar mucho tiempo en terapia intensiva los primeros 30 días postquirúrgicos. Entonces, para el tipo de análisis, pues sí es ideal. Posteriormente tenemos a lo que se llama modelo cardíaco de Montreal. La menciono porque es más por historia. Este estudio, esta escala de valoración, se creó más o menos a la par que Parsonet. Daba 8 factores de riesgo. Entre ellos ya anexaba como situaciones cardíacas como tal, no como Parsonet, que era un poquito más subjetivo, y clasificaba a los pacientes en 3 niveles. Riesgo normal, riesgo aumentado y muy alto riesgo, ¿no? Y los daba una mortalidad esperada dependiendo la escala en la que tú ibas a estar, ¿no? Por ejemplo, si yo estaba en baja, me iban a dar un 0.4% de riesgo de mortalidad después de cirugía cardíaca. Si yo estaba en incrementada o en media, podría decir, estábamos en un 3.1 y del 3.1 me pasaba casi al 12.2% de mortalidad esperada. Entonces, casi en esa época todas las valoraciones cardíacas iban a ser así. No sobreestimaban demasiado al paciente crítico y seguían siendo muy subjetivas. Menciono estas dos porque Parsonet se hizo a partir de 3,000 pacientes y Montreal se hizo a partir de 500 pacientes. Entonces surgió otra valoración. Esta valoración fue hecha por anestesiólogos cardiovasculares. Se llama CARE. Esta es como si fuera un asa traspolado, así siempre te la presento. Nos clasificamos en 5 fases del paciente. Hablamos que es un paciente cardiópata, en el cual vamos a tener 3 ítems importantes. Calidad de cirugía, si es emergencia o electiva, estado clínico y físico del paciente y cirugía que va a ser sometida. Y esta es como muy sencilla, es muy fácil de usar. Solamente tiene 5 fases que se van a asemejar al del ASA y tienes que aumentar la E o la U. Entonces te da varios riesgos, ¿no? Riesgo 1, 2, 3, 3E, 4, 4E, 5 y 5E. Y en el estudio, pues bueno, podemos observar que la mortalidad observada y esperada no difiere mucho, de hecho no la sobreestima como tal. Entonces es como una escala muy rápida que podemos hacer. Aquí igual en otro estudio podemos ver que no está sobreestimando para nada. Y aquí, por ejemplo, fase 1, enfermedad cardíaca estable sin otro problema médico, programado para una cirugía no compleja. Bueno, ahí es como muy subjetivo que es no compleja y compleja para ti, ¿no? Y, por ejemplo, el 5, enfermedad cardíaca avanzada, programada para cirugía cardíaca que nada más, que si no se opera en ese momento, el paciente se va a morir. Entonces, por ejemplo, de la 1, la mortalidad esperada es del 0.5 y de la 5 es del 29.3%. Entonces, es un poquito más real que, por ejemplo, nos basábamos en la Montreal, que de 4% se subía casi al triple, que era o sea, subía más del doble, que era el 12%. Esta escala se sigue usando, es muy sencilla, de hecho la usan mucho los cirujanos como para simplificar rápido, o sea, como que para hacer una valoración muy rápida del paciente. Pero a raíz de todas estas escalas como que les mencioné, vamos a comprender que existen 2 estudios importantes que son empieza como a dar hincapié de sumatoria a base de datos, ¿ok? Entonces el Euroscore es una base de datos que se diseñó aproximadamente en el 96-98, en el que tomó el primer Euroscore tomó en cuenta estos pacientes, Alemania, Inglaterra, España, Finlandia, Francia e Italia. Estos aproximadamente fueron 13,000 pacientes de un cierto rango de años y tomaron todas esas bases de datos para generar, primero hicieron un tipo Parsonet, que fue sumatorio, o sea, tú veías la foto y tú le dabas el puntaje a cada factor de riesgo y el puntaje final tú lo ibas a clasificar en un Euroscore, ¿no?
bajo, medio o alto, ¿no? Si de 0 a 2 factores de riesgo era bajo, de 3 a 5 era medio, y más de 5 factores de riesgo ya era un muy alto, ¿no? Entonces, podías observar una mortalidad de 0.8, 3%, 11 y 12% aproximadamente. Entonces, empezó a tener muchas fallas todo este estudio. ¿Por qué? Porque lo mismo, se sobreestimaba, ahorita no fue a los 70, sino a partir de los 60 años, prácticamente por cada 5 años que subías de 60 años, te daba 5 puntos extra el Euroscore. Entonces empezó a sobreestimar demasiado. Y también, como increíblemente en España se hacen más revascularizaciones que en toda Europa. Entonces, pues el porcentaje de cirugías tampoco fue muy uniforme, ¿no? Eran más revascularizaciones que cambios valvulares o cirugía de aorta. Entonces, sobreestimó mucho, hubo una nueva revisión y en el mismo Euroscore 1 se generó como el Euroscore logístico, que ya no fue sumatorio, sino que tú entrabas a una página, a una calculadora que tenías que tener, y la calculadora calculaba con su algoritmo el porcentaje de riesgo. Ya no te clasificaba en bajo, medio y alto. Y en ese fue como un intento de quitar. Posteriormente, como les decía, para todos sus estudios tienes que haber calibración y validación, ¿no? O sea, discriminación. Tuvieron que ser sometido este Euroscore a un análisis en Estados Unidos, porque la población europea pues es muy diferente, ¿no? A la gringa. Entonces, por ejemplo, este artículo que les estoy enseñando, que se llama Validación entre factores de riesgo europeos a Norteamérica, mencionaba que concluyó que sí, que es muy buena. De hecho, que, que el Euroscore define prácticamente igual al STS, que es la otra escala de valoración creada en Norteamérica, y que discrimina muy bien a los pacientes. Entonces, que no se encontró una diferencia estadística significativa como para que no pudiéramos usar el Euroscore. Entonces, es lo que les digo, esta escala sí se puede reproducir en otros países y discrimina y está bien calibrada, pero seguía sobreestimando el riesgo. ¿Sí? Como les aquí, por ejemplo, en este mismo estudio, podemos observar que se veía, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad predicha, ejemplo, 0.94, a la observada, 0.68. De 10 a 10, o sea, como que solamente en paciente, el Euroscore no discriminaba adecuadamente a los pacientes que empezaban a tener factores de riesgo más elevados, y entonces te daba un puntaje de mortalidad muy elevado. Y en lo que decíamos, en un nivel de Euroscore menor de 6 puntos sobreestimaba el riesgo de muerte en esos pacientes, y un nivel de Euroscore mayor de 13 puntos infraestimaba el riesgo de muerte. Entonces, pues bueno, como les mencionaba, se tuvo que hacer otra revisión. Esta fue en el 2011, en el que ahora participaron muchísimos más países. Fue casi el doble de población que se estudió, y pues con la llegada de la tecnología, uno ya puede ingresar a esta página de internet. Está en todos los idiomas. De hecho, te menciona como en dónde se están haciendo los estudios de Euroscore, que si tú quieres participar, bueno, tu hospital quiere participar, te da como los ítems como para que tú te puedas unir al estudio. Y como lo ven en la imagen, se ve así la calculadora oficial, ¿no? Y tú le vas poniendo, vas marcando las fases. El Euroscore va a mencionar factores relacionados con el paciente, factores relacionados con el corazón y factores relacionados con la cirugía. Entonces, discrimina muy bien y ya no nos da, como les mencionaba, bajo, medio y alto, da solamente el puntaje. Ejemplo, hice el ejercicio con el paciente que tuvimos el día miércoles. Yo hice el cálculo y nos estimaba un 0.82% de mortalidad, dependiendo todos los ítems. Y bueno, ahorita que estamos dando la plática, el Euroscore 3 está estimado que va a salir en el 2022, a finales de este año. Y los objetivos de este tipo de estudios es que, como son bases de datos, se van actualizando y van siendo más, pues bueno, va habiendo más pacientes, ¿no? Y se puede hacer un mejor análisis. La otra escala de riesgo es la de STS,
Esta es en Norteamérica. Es prácticamente, no es como la Euroscore, es muchísimo más larga, más compleja, es difícil de usar, pero te predice de manera más adecuada los riesgos y aquí lo que anexa son las comorbilidades de los pacientes, ¿ok? Pero es muy difícil, o sea, a lo mejor no es tan práctica como el Euroscore, por eso es como el peso. Y ya casi para terminar la plática, solamente quiero mencionar como unas escalas que hay que tener en cuenta para cuando el paciente es coronario. En este artículo nos menciona que dependiendo, ¿no? Pretratamiento, posttratamiento, para el seguimiento y para el riesgo de sangrado, tenemos que tener en cuenta todas esas valoraciones y escalas de riesgo para poder determinar, ¿no? Esas son las pruebas de no rutina que tendríamos que estar solicitando dependiendo cada paciente, ¿no? Ecocardiogramas, imágenes nucleares, pruebas de estrés. Y sobre eso se creó el Syntax. El Syntax Score es una valoración que es actualmente ya hay Syntax Score 1 y 2. Esta es como se va a basar en la anatomía de las coronarias. Tú, de hecho, esta imagen que estamos viendo es de la página oficial de Syntax. Tú entras y seleccionas en qué lados están las lesiones coronarias. Entonces, la calculadora te hace un porcentaje rápido sobre el riesgo de la cirugía, ¿no? Bueno, no el riesgo de la cirugía, sino el Syntax se creó para discriminar si el paciente iba a hemodinamia, a cirugía, o ya no se le podía hacer nada prácticamente. Entonces, generalmente el Syntax lo usan más los hemodinamistas que nosotros, pero no tenemos el tener conocimiento de qué significa, ¿no? Pero, pues bueno, como todo la historia de las valoraciones, el Syntax anatómico no fue ideal y se creó el Syntax el Syntax 2, que fue clínico, anexó como ítems clínicos propios de la FEBI, el estado actual del paciente, todo, junto con el puntaje anatómico y creaba ya un puntaje final en el que tanto el hemodinamista como el cirujano tomaban la decisión del tratamiento. ¿Ok? No existe como un puntaje de decir 30 puntos quiere decir que el paciente se va a rebas. 28, o sea, hay como unos estimados, pero generalmente es como solamente les va a ayudar a tomar la decisión. El otro es el Grace Score, que igual es una calculadora muy fácil. Tú entras en la página oficial, pone, este score se tiene que hacer prepaciente, ¿no? O sea, antes del cateterismo como tal, pues, lo pones y te da también un puntaje. Y también le va a servir tanto al hemodinamista como al cirujano determinar si este paciente se va a ir a lo que les decía, cirugía o no. Y el otro es el Team Score. Igual tiene que ser previo al CATE y también nos va a servir como para una discriminación. Este no es una calculadora, tú sí tienes que darle los puntos, es sumativo. Y dependiendo el riesgo de punto, bueno, el puntaje, te da una probabilidad de mortalidad a los 30 días. Y como les decía, pues todo esto va a ser importante porque el objetivo de toda esta valoración preanestésica nos va a dar pauta para hacer nuestro plan anestésico. Es importante que ustedes comprendan que en cirugía cardíaca si es un paciente el que entra y es otro paciente el que sale. Son entidades muy diferentes, ¿no? Entonces, dependiendo de los puntajes de riesgo, las morbimortalidades que se van a generar, todo lo que ya les mencioné, nosotros podemos diseñar y decidir pues si extubamos al paciente en sala, si no es candidato para extubar al paciente y tenemos que pasarlo a terapia intensiva o coronaria, si el paciente va a requerir balón de contrapulsación para la salida de bomba o no, si el paciente va a sangrar, si necesitamos preservar algunas situaciones, necesitamos eco a lo mejor transquirúrgico, todas estas situaciones están diseñadas para que nosotros podamos tomar esas decisiones, obviamente siempre pensando en el paciente. Y solamente como anexo de mención, tenemos que saber que cirugía cardíaca pediátrica es una entidad muy diferente. No voy a hablar de eso, solamente recordemos que el NIJA no va a ser aplicable en los niños, entonces se creó el NIJA-ROS, que como lo observamos en la tabla es un poquito diferente. Los niños no nos van a decir como tal síntomas, o hay recién nacidos que pues no van a tener la capacidad de hablar, entonces este es como un interrogatorio un poquito más dirigido a los padres. El Aristóteles y el RAC
son las 2 escalas de riesgo que se usan para cirugía en congénitos. Como brevario, estas 2 escalas fueron diseñadas por cirujanos cardiotorácicos congénitos, generalmente en Boston y en Michigan. Se juntaron, creo que en el Aristóteles se juntaron como 30 cirujanos, en el RAC se juntaron 11 cirujanos y entre ellos determinaron cuál era la cirugía más difícil y cuál era la cirugía que más mortalidad les daba. Ellos no mencionan aquí en ningún momento cómo viene el paciente previo, sino que se concentran en la técnica quirúrgica y nos dan pues los diferentes estatus de riesgo. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buena presentación y muy didáctica. Yo creo que sí estuvo muy bien, muy sencilla, muy entendible. Yo creo que era importante que ahorita los residentes que están entrando también a cirugía cardíaca pues tengan el conocimiento de esta valoración. La mayoría de los scores vienen también ya en varias aplicaciones en el celular, y desde el celular pues, las pueden ir haciendo en el momento. Así, no descarto también que ya empecemos a valorar a nuestros pacientes. Ahorita ya que vamos a tener la nueva hoja de valoración, ya vamos a tener la asignación de diferentes escalas de riesgo. Y bueno, va a ser muy sencillo para ustedes ya nada más tachar el grado de clasificación que tiene. Pero bueno, yo creo que ya también R2, R3 tendríamos que ir un poquito más adelante, ya aplicar escalas como el I, la escala esta de evaluación de riesgo geriátrico, que de hecho son muy sencillas porque ya vienen, les digo, en las aplicaciones y ya nos hablan de riesgos de presentar infarto transoperatorio o riesgos de presentar edema agudo pulmonar o riesgos de mortalidad. Entonces, y ya en nuestras evaluaciones pues se las podemos asignar. Podemos hacer todas estas escalas. De hecho, no me acuerdo, lo tengo en una plática que di sobre el link, digamos, lo ponen en Google y les da el link y ahí se meten prácticamente las escalas de riesgo cardiovascular o de riesgo de presentar infarto o muerte. Vienen y es como calculadora, como las que mostró la doctora, que ya vienen, pues cuánto de creatinina, de tanto, ya le apachurran, que la edad, pues ya le ponen la edad, y le dan clic y ya se les aparece ahí un cuadrito donde dice este paciente pues tiene el riesgo de presentar infarto transoperatorio de tanto por ciento, ¿no? De la creatinina, etcétera, etcétera, todo lo que... Entonces yo creo que ya también es tiempo de avanzar un poquito en esa parte, ya no limitarnos al ASA o al NIJA, ya tendríamos que adaptar las escalas de riesgo para diferentes tipos de pacientes, porque pues así están hechas las escalas, ¿no? A lo mejor una escala no valora mucho algún tipo de procedimientos o pacientes, otras lo valorarían más, y pues de eso se trata de empezar a discriminar y empezar a aplicar estas escalas de riesgo. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta para la doctora, por favor. Saquen ahorita las dudas que tienen los R1, R2, R3 que están entrando a cirugía cardíaca. O sea, solamente recordar que el Euroscore y el STS, esas calculadoras están en las aplicaciones en línea, son muy didácticas, vienen en español ya prácticamente, entonces solamente es poner los datos del paciente y te da el porcentaje. O sea, ya no... A mí todavía me tocó que mi tablita tenía que llevar todas mis escalas de valoraciones pegadas porque pues, estaba muy cañón aprenderte todos los factores de riesgo. Ya prácticamente ya no son sumativas ninguna escala de riesgo. Ok. ¿Alguna pregunta? Hola, doctora, buenas noches. Pues muchas gracias por su plática, por su ponencia. En cuanto a la población mexicana, bueno, sabemos que hay también escalas dependiendo a cierto tipo de poblaciones.
Y en cuanto a la población mexicana, ¿hay alguna evidencia, no sé, que nos refiera que alguna escala está más, bueno, se podría utilizar más para la población mexicana o para, en el caso también de cirugías de urgencia, también estas escalas también serían útiles, bueno, sería fiable utilizarlas? Pues mira, así como tal, que un instituto haya creado una escala de riesgo para la población mexicana no existe. Pero sí hay estudios en el que comparan generalmente el Euroscore a la población mexicana. De hecho, hay un artículo del Instituto Nacional de Cardiología en el que se valoró la mortalidad y morbilidad esperada en un Euroscore aplicada a los pacientes de cardio de dicho hospital. Y pues fue prácticamente igual, o sea, sobreestimaba la mortalidad en pacientes adultos, como les mencioné, pero era muy concordante. Entonces, el Euroscore es sencillo, es fácil y se puede muy bien aplicar a la población mexicana. De hecho, digo, cuando valoran un paciente para cirugía cardíaca, pues ya pueden aplicar el CARE, que es muy sencillo, es como un ASA, pero para pacientes, para cirugía cardíaca, ¿no? Casi lo mismo. Tiene cirugía cardíaca y está descompensado, no está descompensado, y así le van asignando el riesgo, es muy sencillo el CARE. Pero bueno, les digo, ya esas tablitas las pueden poner en su celular, en las aplicaciones, en línea, le hacen la sumatoria y ya le asignan el riesgo de mortalidad con el Euroscore, que es como que el que más tiene mayor validez actualmente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pues yo quisiera agradecerle a la doctora Ramírez, mucho gusto, soy la doctora López Mariscal, compañera del doctor Zavala. Pues agradecerle mucho su presentación, porque fue muy didáctica, muy fácil de comprender, y pues les va a ser muy útil a todos, nos va a ser muy útil a todos nosotros para poder avanzar, como dice el doctor Zavala, en la modernidad. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Gerardo Navarro. Buenas noches. Tú tenías muchas dudas, me preguntabas mucho. No, antes que nada, pues muchas felicidades a la doctora. La verdad es que su presentación estuvo bastante entendible, a pesar a lo mejor los escasos conocimientos que podemos tener nosotros como residentes de primer año. Y como tal, me surgen varias, no dudas como tal. Yo creo que eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Es cierto que sacar las escalas por la calculadora, es fácil de realizar, ¿no? No, a lo mejor no va a ser tan fácil con respecto a la interpretación de las mismas escalas y sobre todo valorando integralmente al paciente, porque no es lo mismo tú sacar, por ejemplo, el Euroscore o el STS, que las pocas valoraciones de cardio que he hecho lo sacaba, pero sinceramente no, se podría decir que no se entiende lo que estás realizando hasta cierto punto, ¿no? Pero ya cuando ves la importancia o la historia como tal que lleva a cabo cada escala, la distribución de la población, la discriminación que tiene cada escala, le das la importancia y es lo que estaba pensando, la importancia que tienen esas escalas. Y como tal, en este caso mi pregunta es con respecto a mencionaba la doctora que la mayoría, y obviamente eso es algo que hemos visto hasta en las cirugías menores, que hay que, como tal, programar o idealizar tus planes de anestesia. En este caso, cuando tú sacas un STS y un Euroscore, como que debe dar más o menos unas variables más o menos parecidas, con respecto al postoperatorio, si hay mucha influencia. O sea, me refiero a que, por ejemplo, el STS score, el Euroscore, muchas veces te dan un índice de mortalidad o muchas veces el morbimortalidad transoperatoria y tanto posoperatoria. Pero obviamente tú como anestesiólogo, como anestesiólogo cardio, en este caso ustedes, como especialistas,
sí hay mucha relevancia con respecto al manejo postoperatorio de estos pacientes. Pues, o sea, en sí el score como tal fue diseñado, como les decía, prácticamente por los seguros, por las aseguradoras. Esa fue como la inquietud inicial de todos, el dinero, de que si ese paciente valía la pena operarlo o no, porque pues a lo mejor la mortalidad después de cirugía cardíaca iba a ser muy elevada y los costos obviamente del hospital iban a ser muy grandes, ¿no? Pero también se fueron dando cuenta, por eso al principio todas las escalas van basadas en mortalidad. Cuando va evolucionando la cirugía cardíaca y las técnicas, porque obviamente no era lo mismo operar una válvula aórtica en los 60 que ahorita, se empezaron a ver la importancia de la morbimortalidad, ¿no? Hay una escala específica para si tu paciente después de un cateterismo va a ser insuficiencia renal, si ese paciente después de cirugía cardíaca también va a ser insuficiencia renal, eventos cerebrales, mediastinitis, infecciones, tal, ¿no? Hay muchísimas escalas, les digo, son 110 escalas, nunca terminaríamos. Pero generalmente todas esas escalas nos van a estar diseñando una mortalidad y morbilidad para 30 días postquirúrgicos. O sea, si el paciente no va a estar tanto tiempo en estancia en UCI o no. ¿Ok? ¿Cómo se observa? Generalmente todas sobreestiman. Casi todas se van a sobreestimar. A lo mejor si te dicen 4% es un 2% real. Pero sí sirve porque generalmente como son cirugías grandes, al menos yo hablo con los familiares y con el paciente y les digo la verdad, o sea, el riesgo de mortalidad es alta o baja en esa cirugía, ¿no? Pero aparte de todo lo que la escala de riesgo te pueda mencionar, casi nunca mencionan qué tipo de cirujano opera, en qué hospital se opera. Es importante, de hecho hay una escala basada en qué cirujano opera, ¿no? Porque no es lo mismo que te opere el recién egresado a lo mejor o al que tiene mucha experiencia. O sea, hay muchos factores que no conjuntan las escalas de riesgo y obviamente pues nosotros tenemos, la escala de riesgo nada más para darnos un estimado, una idea, pero hay, o sea, tenemos que ver muchas otras cosas, ¿no? Para que nosotros podamos hablar o sea, hablar como doctores propiamente, no dar un porcentaje de mortalidad cuando demos informes, ¿no? Y si pasa algo, pues, o sea, tenerlo ya en la nota diciendo que yo hice mi escala, mi valoración y está estimado tanto y pues pasó esto. Gracias, Y doctora. ahí es importante esto que dice la doctora Ramírez, porque a los familiares, hasta el propio paciente, si tú le hablas con porcentajes, se quedan con una mejor idea, porque normalmente le puedes decir, bueno, tiene un bajo riesgo de que se muera en la cirugía, ¿no? Pero si tú le dices, bueno, tiene un 60% de que muera en la cirugía, pues el familiar ya entiende más sobre el riesgo que tiene su familiar o el mismo paciente, ¿no? O sí, pues sí, está en un porcentaje del 30% de que se pueda complicar y que le vaya mal, ¿no? Entonces ya tienen mejor idea el familiar en cuanto a que, pues, lo que le puede pasar a él o al familiar. Y entonces, de ahí también la importancia de, pues, de evitar pues, lo que en Estados Unidos son las demandas que están a la orden del día en medicina, porque pues ellos hablan con esto, con porcentajes, ¿no? Y tiene un riesgo del 30% de presentar un infarto durante la cirugía, y tiene un 15% de presentar una reacción alérgica en cirugía, y tiene un 30% o 2% o 0.2% de morir. Entonces el familiar dice, bueno, pues sí hay un riesgo, pero bueno, no es tanto, ¿no? Obviamente, pues eso lo entienden un poquito más que nada más decirle, pues tiene un bajo riesgo, tiene un alto riesgo, un mediano riesgo, pues no lo entienden, ¿no? Y digo, en otros países, pues también eso las aseguradoras pues tienen pues en las manos la decisión, ¿no? Porque dicen, bueno, pues si tiene un porcentaje del 70% de fallecimiento, pues hacen todo lo posible para no autorizar esa cirugía, ¿no? Pero bueno, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera participar o tener una pregunta? De todas maneras, pues la doctora ahí la tienen en el hospital para las dudas cuando roten ahí con ella en la sala de cirugía cardíaca. Bueno, pues bueno,
Yo creo que sí queremos yo en lo personal agradecer a la participación de la doctora. Como han visto, pues estas sesiones yo les he sacado mucho provecho. Yo espero que ustedes también por lo menos empiecen a dar idea ya de pues otro tipo de cirugías, de manejo, no solamente las convencionales, y que esto vaya sumando y que nosotros mismos pues vayamos haciendo lo posible para ir asignando riesgos a nuestros pacientes. Yo normalmente en mis pláticas que tengo de valoración, de hecho no le pongo valoración, me voy más por asignación de riesgo, ¿no? O sea, obviamente pues necesita la valoración para asignar un riesgo, pero eso es importante. Y que conozcan las escalas más utilizadas para cierto tipo de pacientes y lo plasmen en sus valoraciones, ¿no? Que puedan determinar que van a tener un paciente difícil, para que se vayan desayunados, que van a tener un paciente medio complicado, que se lleven ahí sus pastillitas de dulce para que no se mareen, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante. Y bueno, agradezco, doctora Gabriela, por la participación y el apoyo. Y bueno, esperamos que podamos contar con usted para alguna otra plática. Muchas gracias. Y bueno, si ya no hay nada más que participar, agradezco la atención y la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias. ¿Algo que quieran mencionar? ¿Ya nada? Bueno, gracias a todos por su asistencia. Y ya me voy a trabajar porque tengo guardia. Buenas noches. Gracias a todos. Entro a las Gracias, 8. buenas noches. Bye, bye, bye. Gracias, doctora. Muchas Gracias. gracias. Gracias.